Señor me ha dado para esta mañana. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque fuimos alcanzados por tu gracia, fuimos alcanzados por tu favor, fuimos alcanzados por tu misericordia. Señor, que tu nombre siga siendo glorificado, Padre, en esta mañana, Rey de Gloria. Y clamo, Padre, porque esta palabra hará todo aquello para lo cual tú la has enviado, Señor. Ayúdame a través de tu Espíritu Santo, Dios de los cielos, a predicarla, Señor, con denuedo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Fíjense que yo estaba estudiando otra palabra, ¿verdad?, acerca de la autoridad. Pero el Señor, no sé por qué, me ponía esta, yo no sé, ¿verdad? Pues dije yo, bueno, Señor, hasta fui a platicar con mi hermano, le dije yo, fíjate vos que esto y esto me está pasando. Dala, me dijo él, ¿verdad? Da esa palabra, Dios sabe por qué. Dice en Apocalipsis 14:13, oí una voz, fíjense, ¿quién está hablando aquí? Juan, ¿verdad? Dice, oí una voz que desde el cielo, no se le presentó en una zarza, no se le manifestó en una cueva. Aquí dice, desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren, ¿qué?, en el Señor. Y luego dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos. Cuando nosotros leemos ahí en el Salmo 90, versículo 5, dice, los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Bueno, leímos que dice que los muertos son bienaventurados, pero no dice que todos los muertos, ¿verdad? Ahí no está diciendo que todos los muertos son bienaventurados, sino solo los que mueren en el Señor. Entonces, la vida es como un río de seres humanos que desembocan cada día en el gran mar de la eternidad. Porque recuérdense que hay dos eternidades, ¿verdad? Una con Cristo y la otra sin Cristo. Pero dice ahí, bienaventurados de aquí en adelante, ¿verdad? Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Nosotros sabemos que estrecha es la puerta y ancho el camino que lleva a la vida, y pocos, ¿se dan cuenta? Pocos, dice aquí, son los que la hallan. Vemos que el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, ¿verdad?, junto con Jacobo su hermano, el Señor le llamaba Boanerges, dice, que eran hijos del trueno. Él oyó esa voz desde el cielo. Fíjense que estos tenían mal carácter y todo, pero mire, en la búsqueda, ¿qué? Fue transformado su carácter, fue transformado, ¿verdad? Entonces, esta declaración no fue dada a través de un ángel, porque ahí no dice que bajó el ángel San Gabriel. No, ahí no está diciendo eso. Dice que esa voz vino directamente de arriba. Esa voz vino directamente del cielo. Esa voz vino directamente del Padre. Y la confirmó el Espíritu Santo. Ahí dice que la confirmó el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos, oiga bien, no debemos de ver la muerte como una maldición, sino como una bendición, ¿verdad? Como una bendición, porque Dios dice aquí que el Espíritu Santo lo confirma, que algunas personas son bienaventuradas al morir, porque ahí con ellos se cumple lo que la Biblia dice en Eclesiastés 7:1.
Dice, fíjese pues, mejor es el buen nombre o la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día de nacimiento, dice aquí, ¿verdad? Mejor es el día de la muerte que el día de nacimiento. Pero dice que algunos muertos son bienaventurados. Por otra parte, amados hermanos, es interesante notar que esta voz divina, porque una voz divina que Juan oyó del cielo, le ordenó, ¿verdad? Le dijo que escribe. Fíjese, le dijo escribe. Dios quería que esta declaración quedara registrada también para nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios por ello, para consuelo, para fortaleza del pueblo de Dios a través de las edades. Y aquí en este texto vemos una aclaración y una explicación. Se nos dice que algunos muertos son bienaventurados y luego nos explica por qué. Nos da la explicación. Sabemos que todo ser humano, ¿verdad? Que todos tenemos una cita con la muerte. Todos tenemos una cita con la muerte. Algunos llegan más temprano, otros más tarde, pero todos vamos a llegar al fin, hermano. Todos vamos a llegar al fin, pero ahí sí que no existe la posibilidad de evadir esa cita, ¿verdad? Por eso cada comunidad tiene su cementerio. Porque la muerte es la porción más segura para cada ser humano. Entonces, nada hay más cierto con respecto a la vida que el hecho de la muerte. Ahí sí que puede ser tarde, pero tenemos la seguridad de que viene. Entonces, cuando Dios llama, nadie nos podemos excusar, ¿verdad? Cuando Dios llama, no nos podemos excusar, hermanos. Nadie puede escapar y nadie podemos evitar esa cita. No vamos a evitar esa cita, ¿verdad? No nos acostumbramos a ella, hermanos, pero así es, ¿verdad? Dice en Isaías 57, 1 al 2, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Mire, a veces, mire lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Que de delante de la aflicción, dice, es quitado el justo, dice el Señor. Bueno, yo ya no quiero que este siga sufriendo, ¿verdad? Y dice el versículo 2, entrará en paz, descansarán en sus lechos, todos los que andan, descansarán, dice, ¿ves? Descansarán todos los que andan delante de Dios. Entonces oramos nosotros cada día porque Dios nos dé un entendimiento claro y preciso de lo que realmente nosotros debemos de esperar cuando esta hora nos llegue, ¿verdad? Porque toda vez, miren, hay un umbral y toda vez nosotros pasemos de ese umbral de la vida, hemos emprendido un viaje sin retorno, hermanos, hacia un destino que ya no puede ser cambiado. Así es que mientras estamos en vida, tenemos nosotros oportunidades. Un segundo nuestro corazón deja de latir y nuestro destino queda, miren, sellado para siempre. En el libro de Samuel, capítulo 20, versículo 3, ahí en su última parte, usted recuerda que David y Jonatán, ¿verdad? Eran muy amigos, más que hermanos, decía ahí. Y fíjense que Saúl quería matar a David. Y mire lo que dice acá, en la última parte dice, no sepa esto Jonatán para que no se entristezca. Ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Mire, un paso, decía el rey David. Cuando nosotros leemos ahí el texto que leímos al principio, ¿verdad? Ahí nos provee una respuesta bien clara, una respuesta bien precisa, amados hermanos. Dice, bienaventurados. Mire qué maravilloso, ¿eh?
los que mueren en el Señor. Bienaventurados, podríamos traducirlo como felices, como si dijéramos nosotros, benditos de Dios, ¿verdad? Qué maravilloso, benditos por Dios. Y como consecuencia de esta bendición, este hombre o esta mujer experimenta gozo, experimenta plenitud, qué bendición, ¿verdad? Experimenta contentamiento, y estas personas poseen la bendición de Dios y por eso son dichosos, por eso son plenamente felices. Nosotros, oiga bien, asociamos la muerte con la tristeza, ¿va? ¿Verdad que sí? Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros. ¿Quiénes son los otros? ¿Quiénes son los otros? Los que no conocen a Cristo, ¿verdad? Los que no tienen a Cristo en su corazón. Dice, como los otros que no tienen esperanza. No es que no tenga tristeza uno, ¿verdad? Hay unos que están tristes, pero no tienen esperanza. Entonces, nosotros nos entristecemos, ¿verdad? Con la muerte de alguien, pero hay esperanza. Pero hay esperanza, hermanos. Dice en Filipenses 2:25 al 26. Mas tuve por necesario, dice, enviaros a Epafrodito. Mire, Epafrodito era un hombre mensajero. Como les digo, cada quien da lo que tiene. Él daba su tiempo, él era un mensajero. Y dice, enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Está hablando aquí Pablo. Dice que él tenía gran deseo de veros. ¿Quién? Epafrodito. Pero ¿qué pasó? Se enfermó gravemente, se angustió. Dice, porque había oído que había enfermado. Y luego dice en el 4:18, ¿va? Fíjense, ¿sabe por qué les digo yo que él era mensajero? Mire lo que dice aquí. En Filipenses 4:18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En el 2:27 dice: pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo, ¿verdad? Porque para él le servía, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces, nosotros sabemos que la muerte produce tristeza, aún la muerte de un cristiano, ¿verdad? Porque ha habido una separación, hermanos. ¿Y cómo no nos va a entristecer eso? Pero, y nosotros que quedamos, sentimos el vacío, ¿verdad? Sentimos el vacío que esa persona ha dejado en nuestras vidas. Pero fíjense, amados hermanos, que esa es la perspectiva de la muerte cuando nosotros la vemos desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Pero ¿qué del punto de vista de aquel que ha partido en Cristo? ¿Verdad? ¿Qué del que partió en Cristo Jesús? Nosotros estamos tristes, pero ¿qué de aquel que ha dejado este mundo? Pensemos en eso para entrar al mundo venidero. Si pertenece al grupo que el apóstol Pablo dice acá, esta bienaventuranza, aquí dice que es dichoso, es una persona verdaderamente feliz, aquel que ha partido en Cristo Jesús. Fíjese que el poeta Rubén Darío escribió un poema. Fíjese, dice así: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque ella ya no siente. No hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente.
ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida, por la sombra, y por lo que no conocemos ni apenas sospechamos, y la carne que guarda sus recios racimos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde debimos. Bueno, eso era lo que Rubén Darío tenía, que no saber a dónde vamos ni de dónde vivimos. Pero aquí el apóstol Pablo tenía una perspectiva diferente de la muerte. Para Pablo no era un espanto morir, no, hermanos, para él era muchísimo, dice, mejor partir y estar con Cristo. Fíjese que cuando nosotros leemos la palabra de que Salomón era el hombre más sabio, ¿verdad? Era el hombre más sabio, pero con toda su sabiduría, Salomón, a él no le fue revelado lo que a Pablo se le reveló. Imagínense, qué maravilloso. Dice en Eclesiastés 3:21, miren lo que dice Salomón, el predicador. ¿Quién sabe? O sea que él se pregunta porque no tiene la seguridad. Él se pregunta porque no tiene esa seguridad. Dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo la tierra? Pero fíjense que el apóstol Pablo dice, conozco a un hombre que hace tantos años, si en espíritu no lo sé, si en el cuerpo no lo sé, que fue transportado al tercer cielo. Miren, pero dice que no le fue lícito venir a decir, pero él, imagínense qué maravilloso, fue transportado al tercer cielo. Por eso dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Aleluya. Dice en 2 de Corintios 5, 6, 7 y 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así es que bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Esa bienaventuranza ya sabemos que no es para todo el mundo, hermanos. Este texto no dice simplemente a los muertos, no, son bienaventurados todos, no dice así. Ahí dice que son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, aquellos que a la hora de la muerte fueron hallados en unión vital con nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Porque para todos los demás, oiga bien, que no están en Cristo, no existe esa bendición para ellos. No, hermanos. A la hora de la muerte, porque han partido, murieron en sus delitos y pecados. Han partido con deudas pendientes delante de Dios. Para esas personas que se van sin Cristo, la muerte es lo más grande y terrible de todo. Sí, hermanos. Estaba leyendo lo que escribió un predicador del siglo pasado, Robert Murray, y dice, él dijo esto, hablando de los que mueren sin Cristo, dijo lo siguiente: pueden poner tu cuerpo en un ataúd espléndido, imprimir tu nombre con letras de plata, pueden traer una compañía de dolientes vestidos con solemnes trajes negros, pueden hacer descender el ataúd lentamente en la tumba y esparcir césped, el más verde sobre él. Pueden preparar el terreno para que allí crezcan las flores
más dulces, cortar una piedra blanca y grabar en ella un gentil epitafio a tu memoria. Pero aún así, dice este predicador, sigue siendo el funeral de un alma condenada. Aunque en Facebook, aunque en WhatsApp le diga que esto y lo otro, pero si no tiene a Cristo en su corazón, esa alma es condenada. Así de sencillo. Solo los que mueren en Cristo, dice la palabra, son bienaventurados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ha obtenido el perdón de pecados y a la hora de la muerte no tienen deudas pendientes. Esa deuda pendiente con la justicia de Dios. Dios toma tan serio el pecado, hermanos. Tan en serio toma Él el pecado. Ayer escuchaba la prédica en WhatsApp de la hermana Rosita, que tomó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que daba a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso envió nuestro Padre Celestial a morir a nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, para resolver, hermanos, esa enorme dificultad que esos pecados han generado en la justicia de Dios. Porque Dios es un Dios justo, hermanos. Porque Dios es un Dios perfecto. Nosotros sabemos que somos injustos, ¿verdad? Nosotros sabemos que somos pecadores. Recuerda que seremos un día, dice la palabra, seremos juzgados. Porque todos nos vamos a presentar ante el juez justo. Todos nos vamos a presentar. Porque todos dice, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Fíjense que los cristianos no se van a presentar ante el tribunal blanco, ante el trono blanco, no. Nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, dice la palabra, ¿verdad? Aquello que se ha hecho en oscuridad, aquello que nadie ha visto, aquello que ha quedado solo en tu corazón, aquello que ha quedado solo en tu mente, en tu pensamiento, aquello que ha sido un solo movimiento nada más aquí. Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque Él conoce toda tu vida. Porque nadie vamos a poder alegar, yo soy inocente. No. En aquel día en el tribunal de Cristo, dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire, todo está desnudo delante del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida es como un libro abierto, ¿verdad? Es como un libro abierto delante de Dios. Cada palabra, cada movimiento, cada acción, cada motivación, así como los albañiles, ¿verdad? Cuando están colando la arena. Entonces, ¿qué va a pasar? Todas esas motivaciones nuestras acciones van a ser pasadas por ese sedazo de la justicia perfecta de Dios. Y nadie será bienaventurado en aquella hora si no fue justificado en la vida por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque, ¿qué quiere decir eso? Que Él nos justifica. ¿Qué es eso de justificación? Que Dios, el juez justo, declara justo al pecador.
Ay, hermanos, qué bendición cuando venimos al Señor. Nosotros que somos unos pecadores, cuando venimos a Él nos declara justos, dice la palabra. Él nos declara justos si ponemos nosotros nuestra fe, si ponemos nosotros nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, en esa obra que Él hizo allá en la cruz del Calvario. Qué buena noticia, ¿verdad? Y ese es el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Dios es justo y no se puede quedar sin nada, sin pagar. Pero en su amor infinito, Él vino a pagar nuestra deuda. Qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso. Dice que Jesús se encarnó voluntariamente, hermanos, voluntariamente. Luego fue a la cruz a pagar los pecados por todos aquellos que Él vino a salvar. Y ahora reciben el beneficio de esa muerte todos aquellos que creen en Él. Qué maravilloso, ¿verdad? Esa es la buena noticia del Evangelio. Hay perdón, hermanos. Hay perdón. Hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. Cuando nosotros venimos arrepentidos delante de Él, hay perdón. La salvación no depende de mi esfuerzo. La salvación no depende de la religión. La salvación no depende de la iglesia donde yo voy. No depende de eso. La salvación depende directamente ¿de quién? De Dios. La salvación depende de nuestro Señor Jesucristo. Él fue a la cruz para salvarnos del pecado. Aleluya. Cristo ofrece gratuitamente poner su justicia, oiga bien, su justicia en la cuenta tuya por medio de la fe. Él nos da esa salvación de gratis, una salvación gratuita por medio de la fe. Realmente es una noticia bien gloriosa para nosotros. El apóstol Pablo dice en la carta a los Filipenses, ahí nos habla de todo lo que él era, ¿verdad? De todo lo que él era cuando no era creyente. Dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, yo las he estimado como pérdida, dice, por amor de Cristo. Y ahora, hoy estimo todas las cosas por basura, con tal de ser hallado en Él, no viendo mi justicia, que es por medio de las obras, sino la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Entonces, los bienaventurados que nos habla el apóstol Juan acá, que al morir, dice, se encuentran vestidos de justicia. Gloria al Señor. Esa justicia perfecta. ¿Por qué? Porque encontraron en Jesús misericordia y perdón. ¿Por qué son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor? Por dos razones bien especiales. Dice, primero dice, descansarán de sus trabajos. Después de una ardua labor viene el descanso para el cristiano. Descansa de sus trabajos, de todas sus aflicciones que hemos experimentado, ¿verdad? Cada día en este mundo por causa de ¿qué? De nuestro pecado. Ahora, llegará el día cuando nuestra alma sea completamente purificada, hermanos. Gloria al Señor. Y nunca más tendremos problemas con nuestro mal temperamento. No vamos a tener problemas con nuestro mal carácter. No vamos a tener problemas con nuestra impaciencia. No vamos a tener problemas con nuestra irritabilidad, ¿verdad? No vamos a tener problemas con nuestros malos pensamientos. ¿O no me va a decir usted que no le vienen malos pensamientos a veces? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ay, yo llevo cautivo este mal pensamiento a la presencia de Cristo.
¿verdad? Porque que vienen los malos pensamientos. Vienen, hermanos, vienen. Entonces, nuestra obstinación, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, y a veces nos da vergüenza después de aquello que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Pero ahí, cuando ya seamos completamente justificados, todo eso va a ser eliminado. Aleluya. Hoy pedimos a Dios, amados hermanos, que nos libre del mal y que esta oración en el nombre de Jesús sea contestada en su máxima expresión, porque seremos librados de todas esas cosas totalmente. Entonces, la respuesta final y absoluta de esta oración allá nos aguarda en el cielo, hermanos. Allá nos espera. Así es que alentémonos con esa promesa que el Señor nos da a través de su palabra, porque no solamente seremos librados de nuestros pecados, hermanos, sino también de las consecuencias, ¿verdad? Porque usted sabe que el Señor nos perdona de nuestros pecados, pero también vienen consecuencias aquí sobre la faz de la tierra. Pero allá, hermanos, vamos a ser libres de toda consecuencia. El Señor les dijo a sus discípulos: en el mundo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, vivimos en un mundo donde vamos a tener aflicción, pero en el cielo se exalta al que debe ser exaltado. Ahí no se va a exaltar al rico, ahí no se va a exaltar al famoso, sino al piadoso y al santo. Por supuesto, ¿verdad? Primeramente al Rey de la Gloria. Entonces, fíjese que el parámetro por medio del cual Dios mide a un hombre es por su fidelidad. Mire, cuando uno, ahorita me estoy recordando de lo que les leí al principio, ¿verdad? Dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? Entonces, Él nos va a medir por nuestra fidelidad, por la devoción, por nuestra entrega a Él. Cuando estamos en la presencia de Dios, ahí los parámetros van a ser bien correctos. El libro de Apocalipsis nos dice una y otra vez qué nos espera del otro lado de la muerte. Fíjese que, hablando de los que han salido de la tribulación, dice esto, Apocalipsis 7:15: por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en el templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo por sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y en Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 dice: y oí, mire, Juan como escuchaba las voces del cielo, ¿verdad? Qué maravilloso. Dice: y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, o sea, Dios. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, ¿cuál es la porción que nos corresponde a nosotros? Cuando Juan dice: ya no habrá más llanto, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más dolor. Aquí en la tierra hay diferentes motivos, ¿verdad?, para llorar, pero en el cielo no, hermanos. En el cielo no va a haber ningún motivo para derramar una lágrima. ¿Por qué? Dice: son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Ya leímos que en primer lugar dice: descansan de sus trabajos, pero hay una segunda razón. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras, ¿qué? Mire qué maravilloso, con ellos siguen. Ahí no dice que las obras llegan primero, no. Ahí dice que
Fíjese pues, primero, la salvación no es por lo que usted hace, no es por las obras. No, aquí nos está diciendo que por la misericordia del Señor, ¿verdad? Pero que el cristiano va a llegar primero y las obras le siguen. Las obras le siguen porque es la base sobre la cual estas personas son aceptadas delante de Dios. La justicia perfecta de Cristo Jesús nuestro Salvador. Esa es la base. Esa es la base. Entonces, la Biblia también nos enseña que todo lo que hagamos por Cristo, oiga bien, todo lo que hagamos por Cristo, aún a pesar de que es Dios quien nos da la fuerza, ¿verdad? Es Dios quien nos da la capacidad, es Dios quien nos da los talentos, es Dios quien nos da los dones, es Dios quien nos da la motivación. Aún así, todo lo que hagamos para Él recibirá recompensa. Imagínense, todo recibirá recompensa, hermanos. Pablo dice en 2 Corintios 5:10 que cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, cada cosa que haya sido hecha por amor a Él. Me dijo un día una hermana, yo fui a una congregación y parece que a otra persona no le gustó cómo había arreglado ella las flores. Pero mire, yo no sabía nada de eso, yo no sabía nada de eso. Y no sé por qué me llevó el Señor a ella, ¿verdad? Y le dije yo, todo lo que has hecho para Él, el Señor lo ha recibido. Pero no sé, yo solo sentí decir eso, ¿va? Y eso ella la puso bien feliz, la motivó. Aunque a la otra no le haya agradado cómo había puesto yo las flores. Pero el Señor se agradó. El Señor se agradó, ¿verdad? Entonces, será recompensado, dice la palabra, por muy pequeña que haya sido. En Mateo 10:41 dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, dice, recompensa de justo recibirá. Entonces, nosotros somos débiles, nosotros somos imperfectos. Así es, hermanos, que en este tiempo regocijémonos en Él y en la promesa que Él ha dado para nosotros. Todo lo que hayas hecho para nuestro Dios seguirá contigo. Así dice, seguirá contigo a la hora de la muerte. Y entonces ahí vas a ser debidamente recompensado delante de la presencia del Señor. El rey David dijo en el Salmo 16:11, en tu presencia ¿qué? Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, las aflicciones que tengamos en el tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros será revelada, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, los muertos que mueren en el Señor, dice la palabra, son ¿qué? Bienaventurados. Podemos enfrentar entonces nosotros con confianza la vida y la muerte. Podemos encarar esa esperanza, hermanos, gloria al Señor, la partida de un ser amado que recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque esa persona ya está experimentando el deleite pleno de estar con su Señor, y también sabemos nosotros que un día lo volveremos a ver, ¿verdad? Porque nos vamos a conocer en el cielo, hermano. Nos vamos a ver. Si nosotros seguimos firmes, vamos a ver a aquellos que nos han anticipado, ¿verdad? Entonces, piensa qué será de ti cuando tengas que enfrentar la muerte. Piensa, ¿qué será de ti? ¿Estás preparado? ¿Ya te arrepentiste de tus pecados? ¿Ya te convertiste a Cristo? Es una pregunta. ¿Te has refugiado en Él para la salvación de tu alma? ¿Es Cristo hoy tu Rey? ¿Es Cristo hoy tu Señor? ¿Ya le entregaste tu vida para hacer su voluntad y no la tuya? Porque si no es así,
no estás preparado para morir. No estás preparado para ese segundo en que el alma deja de latir y tu destino queda sellado para siempre. Porque al morir ya no hay vuelta de hoja. Si no estás preparado, partirás con tus pecados, partirás con tus deudas pendientes delante de Dios y tendrás que pagar por ellas por los siglos de los siglos. Entonces, todos tenemos esa cita a la cual tenemos que acudir. No se sabe cuándo, no se sabe si es mañana, no se sabe si es dentro de un mes, no se sabe si es dentro de una hora, no sabemos. Si no estás preparado para morir, esta bienaventuranza no es para ti. No es para ti esta bienaventuranza. Por eso yo les digo, en esta hora hay que venir a Cristo, porque solo en Él hay salvación. La vida es corta, la vida es incierta. La muerte es segura, hermanos. La muerte es segura. Y la eternidad es inmensa. La eternidad no tiene fin. Ya para concluir, quiero leer en Hebreos 9:27 que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Y fíjese que en el 27, en Hebreos 10:27 dice: los que no tienen a Cristo, dice, les espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. Nos vamos a poner de pie en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, he cumplido, Señor, con tu palabra en esta mañana. La he dado, Rey de Gloria. Cada uno, Señor, es responsable de su vida delante de ti. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios misericordioso. Cada día que nos das es una nueva oportunidad, Padre. Sabemos que hay un mañana mejor, Padre Santo, para el que cree en ti, Rey de Gloria. Hay una nueva tierra, hay un cielo nuevo, donde no habrá sufrimiento, dice tu palabra. Ayúdanos siempre, Señor, a confiar en ti, en el nombre de Jesús. Hoy nos despedimos, Padre, de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Pidiendo, Padre, que tú bendigas nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Limpiamos el camino que vamos a transitar en el nombre de Jesús. Amén. Podemos irnos en paz y la bendición de nuestro Rey. Salude a unos 5 hermanos ahí.